A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, bienvenidos a un programa más de Hablemos en lo Secreto. Hoy tendremos de invitadas a Carmen Ávila y Naomi Oliveros. Ellas van a compartir con nosotros un milagro de vida en relación a un accidente automovilístico. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está, señora Malena? Muy bien, gracias a Dios. ¿Nos pueden dar sus nombres y de dónde son? Mi nombre es Carmen Ávila y soy de Venezuela. Mi nombre es Naomi Oliveros y soy de Venezuela. Vivimos en Venezuela también. Ah, qué bien, qué bien. Hoy es un día muy especial para nosotros porque queremos que nos hagan el favor de que compartan con nosotros una experiencia de vida que tuvieron en relación a un accidente automovilístico. ¿Qué nos puedes platicar, Carmelita, cómo fue que sucedió ese accidente? Bueno, ese accidente sucedió en septiembre del año 2001. Yo salí una tarde con mis dos niñas. En aquel entonces una tenía 6 añitos y la otra tenía 4, con mi mamá y una amiga. Lamentablemente, unos muchachos menores de edad le habían robado el carro a su papá y por imprudencia pues chocaron con nosotras. Y mi hija iba del lado de la puerta donde fue el impacto del choque. Tus dos hijas iban en ese auto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué en ese momento, Naomi, qué recuerdas tú que iban haciendo ustedes? Recuerdo que íbamos en el vehículo y ya veníamos llegando a casa. Recuerdo que mi hermana y yo queríamos ver por la ventana y mi mamá nos dijo una para una puerta y la otra para la otra. Y todo pasó. Hasta ahí recuerdo, es mi memoria. ¿Y qué pasa, Carmelita? ¿Tú sentiste el impacto? ¿Lo viste venir? ¿De repente sintieron el golpe? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Vimos venir el carro que venía a exceso de velocidad y no, pero no hubo forma de esquivar el carro y lo que sentimos fue el golpe, sentimos el impacto. En ese momento, cuando veo a Naomi, tenía una herida muy grande en la frente, tenía un hueco enorme en la frente. Me auxilió un señor que iba pasando por ahí hasta que me llevó a la clínica más cercana. A Naomi le hicieron de inmediato una tomografía y Naomi tenía fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. También tenía heridas en su rostro que tuvieron que ser reconstruidas por un cirujano plástico. De las personas que iban en ese automóvil, ¿Naomi fue la única que se vio afectada de esta manera? Sí, fue la única afectada. A los demás no nos pasó nada. Gracias. Gracias a Dios. ¿Y qué pasa, Carmelita? Ya ustedes en el hospital, esa fractura tan grande, el haber perdido masa encefálica, ¿qué te dicen a ti los doctores? Fue una operación muy larga, de unas 6 horas. De inmediato, al salir de quirófano, el médico nos pidió tener una ambulancia afuera y que buscáramos un cupo en terapia intensiva, que tenía que ir directo a terapia intensiva al salir de esa cirugía. Eso fue lo que hicimos y los médicos no daban esperanzas de vida. Los médicos decían que las probabilidades eran del 1%. Los neurólogos también nos decían que si se salvaba no sabían cómo iba a quedar la niña, que había la posibilidad de que quedara ciega, que no pudiera hablar, que no pudiera caminar. Y en ese momento, ¿qué pasa por tu mente, Carmelita? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes tú en tu corazón ante estas noticias tan fuertes, verdad? Estos diagnósticos que no eran nada alentadores para Naomi, para ese pronóstico hacia la vida de ella y a ti como mamá, ¿verdad? Esos diagnósticos. ¿Qué pasó en ti, Carmelita?
Bueno, realmente fueron momentos de mucha angustia, desesperación, de miedo. Y le pedí mucho a Dios, le clamé a Dios por un milagro de vida para mi hija. Oramos mucho, familiares, amigos, vecinos. Le clamamos mucho a nuestro Dios para que la salvara, para que ocurriera un milagro en la vida de Naomi. Y el Señor escuchó nuestras peticiones porque Naomi quedó totalmente sana, no quedó ninguna secuela de ese accidente, gracias al Señor. Quedó totalmente bien. Hasta el día de hoy Naomi está completamente bien. Pero tú, ante esa posibilidad, ¿verdad? Ante esa posibilidad, pues no tiene muchos, un diagnóstico de vida, y si viviera, sus posibilidades son de tener secuelas muy, muy fuertes para la vida de Naomi. En ese momento nos dices que oraste, pero ¿hubo algún temor en tu corazón? ¿O siempre una fe así inquebrantable de decir a mi hija no le va a pasar nada más que va a salir bien, ¿verdad? Pero hubo algún momento donde tú tuviste una crisis de fe, donde vino un temor a tu corazón y vinieron pensamientos que no te llevaban a creer que Dios hiciera un milagro. Indudablemente sentía mucho miedo, mucho temor, porque la situación no era nada alentadora por el diagnóstico que daban los médicos. En ese momento yo creía en Dios, pero iba a la iglesia, pero no tenía pues esa fe. Y eso fue, esa tribulación que estaba pasando en ese momento fue lo que me motivó a aferrarme al Señor. Era mi esperanza. Entonces yo le clamaba, le pedía, y fue lo que me motivó a buscar más del Señor. Entonces, a partir de este acontecimiento tan fuerte, tan doloroso, tú recurriste a Dios de una manera más con fe, creyendo que Él podía ser la solución para ustedes en ese momento de tanto temor. Sí, definitivamente sí. Y Naomi, ¿tú te acuerdas del accidente? Como tal, así todo, que de eso que nos comentaste, de que iban y que las ventanas, ¿verdad? Y que tu mamá les dijo, cada quien a un extremo de las puertas, así una en la puerta y otra en la otra. ¿Tú recuerdas algo durante tu estadía en el hospital? ¿Qué pasó contigo en esos días? Bien, lo que más recuerdo es que mi mamá me daba gelatina de alimento y me acuerdo que era roja. Me acuerdo que me mostraban unos libros con ilustraciones también. Todo lo demás lo he escuchado en relatos, en conversaciones familiares, y ya después recuerdo las visitas de control con el cirujano, sí me acuerdo, y tenía muchos deseos de ir a la escuela. Sí. Sí, porque el día que tuvimos el accidente era el primer día de clases de Naomi en primer grado y en una escuela nueva. Ay, ajá. Sí. Entonces ella se quedó con ese tiempo, ¿verdad? Porque, Carmelita, ¿qué te dijeron los doctores en base a esto? Que ella no recuerda muchos detalles sobre el accidente. ¿Qué fue lo que te comentaron a ti los doctores? El neurólogo me dijo que ella no iba a recordar el accidente, que era un mecanismo de defensa del cerebro y eso iba a quedar bloqueado en su mente, que ella no recuerda el accidente. Ya, tú ya ves que la operan, ¿verdad? Dices que fue una operación bastante larga. Sí. A pesar de lo que ellos te dijeron, ¿verdad? De que Naomi va a quedar con ciertas secuelas de este accidente, me imagino por el tipo de fractura y por ese desprendimiento y pérdida de masa encefálica. ¿Qué pasa en la recuperación de Naomi?
¿Qué sucede en esos días posteriores a la cirugía? ¿Qué es lo que empiezan ustedes a vivir? Bueno, ella estuvo una semana en terapia intensiva. Después que salió de la terapia intensiva, estuvo como unos 15 días también hospitalizada. Tuvo mucho tiempo con control con neurólogos. Ella, cuando ya se empezó a recuperar, pedía a gritos ir a la escuela. Ella lo que más deseaba era ir a la escuela. Me tocaba ir a la hora del recreo a cuidarla. Por mucho tiempo estuve así, cuidando de Naomi a la hora del recreo en su escuela. Las maestras tuvieron que conversar con los compañeritos de clase de Naomi porque, como fue fractura de cráneo, tuvieron que cortarle todo su cabello. Y Naomi tuvo muchas heridas en su carita que fueron reconstruidas por el cirujano plástico. ¿Y qué te decían los niños, Naomi? ¿Te hacían alguna pregunta, verdad? Porque los niños son en esa edad muy curiosos, ¿verdad? De decir, bueno, porque ella trae, ellos no piensan si fue por algo bueno o malo, ¿no? Sino como es extraño para ellos tal vez ver a una niña sin cabello, ¿verdad? ¿Te preguntaban algo o no? Ellos no tenían la curiosidad de qué pasaba contigo, sobre todo que te acababan de conocer porque era reciente que tú entrabas con esos compañeros. Sí, cuando yo ingresé a la escuela ya el semestre estaba avanzado y como usted ve, los niños sí son muy curiosos. Yo sí recuerdo a mis padres en el tiempo de receso y yo feliz de que mis papás estaban conmigo y compartían la comida con ellos. Y para mí fue totalmente normal. Yo no veía en eso nada extraño porque yo estaba con mis papás. Y Ajá. naturalmente me adapté a mi escuela, mis compañeros fueron excelentes, me recibieron muy bien y como niño yo notaba que mi mamá tenía sus conversaciones con la maestra, claro, yo tuve que aprender a escribir, a atender, bueno, un descubrimiento como un niño en esa fase que uno aprende y aprende a su ritmo y yo tenía mi propio ritmo, adaptándome a todo en la escuela. Y, por ejemplo, ¿qué te dijeron a ti, Carmelita, que iba a suceder con Naomi, sobre todo por esa situación de la pérdida de masa encefálica en relación a lo académico? ¿Qué fue lo que ellos te llegaron a mencionar? Bueno, ellos me decían que ella quería ir a la escuela porque era lo que ella más anhelaba, en lo que se sintió mejor. Y la neuróloga consideró conveniente pues llevarla a la escuela para que se fuera adaptando poco a poco. Y esa cirugía de reconstructiva que le hicieron a Naomi, ¿verdad? De las heridas que tuvo en el rostro, ¿se los hicieron en procesos o fue en el momento de la cirugía, en el mismo tiempo de la cirugía de la fractura del cráneo, o fue teniendo operaciones paulatinamente? Fue al momento de la cirugía con el neurocirujano, pero estuvo mucho tiempo en tratamiento con la cirujano plástico, porque la cirujano plástico tenía que preparar una crema especial para esas heridas. Y sobre la vista de Naomi, ¿cómo es tu vista, Naomi? ¿Usas lentes? Platícanos un poquito en base al proceso de la visión. ¿Tuviste alguna problemas para leer, problemas para ver, o qué pasó con tu vista? De niña no tuve ningún problema en ver a la pizarra, ni ninguna secuela grave. Realmente puedo ver claramente con ambos ojos. Sí, naturalmente sí uso lentes, tengo astigmatismo, miopía también, totalmente normal y con ellos veo muy bien, gracias a Dios, no padezco de problemas visuales. ¿Y tu memoria? ¿Cómo está en base a
sí entendemos, ¿verdad? Lo que nos comentaron de que como un mecanismo de autodefensa, el cerebro olvida esos momentos de shock, ¿verdad? De que sucedió cuando el accidente. Pero académicamente tú tuviste maestros que tuviste clases especiales, tuviste un retraso en los grados de la escuela, del colegio, de la universidad. ¿Cómo ha sido tu transcurrir en relación a los estudios? Oh, para mí ha sido muy increíble. A mí me encanta estudiar, me encanta aprender, descubrir. Realmente yo pasé mis grados estudiando mucho, aprendiendo de mis profesores que fueron excelentes personas también, y un grupo de amigos que el Señor me bendijo con personas que me apoyaron siempre en mis estudios, buenas personas, que realmente un grupo de estudios que siempre es muy importante en esa época que uno está en bachillerato, en la universidad también incluso. Excelente, mis etapas las he superado muy bien. Naomi, ¿tú crees que tú has tenido que dar un extra? ¿Te esforzas mucho para el aprendizaje o cómo es tu manera de aprender? ¿Esforzándote, sientes que batallas mucho, que te dificulta el retener lo que tú estudias? ¿Cómo es? Platícanos, ¿cómo es para ti? Como siempre, un método de estudio, hago mis resúmenes, leo mis libros, realmente lo hago porque me gusta y no siento que me cueste, sino que siempre uno tiene que fijarse sus horarios, sus rutinas, muy ordenados y siempre logramos las metas así, de esa manera. ¿Y tú, Carmelita, como mamá? Como mamá, cuando ella empezó ya a ir a la escuela, ¿verdad? ¿Tuviste alguna situación de decir, híjole, a lo mejor mi hija va a tener algún retraso contra los demás niños en su aprendizaje? ¿Tuviste tú ese temor de que a lo mejor tuviera que quedarse en un grado por no poder pasar al siguiente? Como mamá, ¿qué pensabas en ese momento en que tu niñita, verdad? Porque en ese momento Naomi tenía 6, yo creo que ya para cumplir 7 años. ¿Qué pensaban ustedes como papás? Bueno, ella estaba, a pesar de que estaba tan pequeñita y recién salida de ese accidente, ella estaba muy preocupada por las clases que había perdido. Y yo fui a hablar con la maestra y me prestaron unos cuadernos y ella estaba tan entusiasmada que quería copiar todas esas tareas, que más bien la maestra me decía que no había problema, que no la apurara en copiar todas esas tareas. Realmente Naomi hasta los momentos ha sido una excelente estudiante, no ha perdido ningún año escolar. Realmente todo ha sido para la gloria de Dios. Entonces, con todo esto que ustedes nos comparten ahorita en esta conversación, en Hablemos en lo Secreto, podemos reconocer que Naomi es un milagro 100%, Sí. ¿verdad? Un milagro en toda la extensión de la palabra, porque Dios ha tenido cuidado de ella y como ustedes como papás, como familia, pudieron ver el respaldo de Dios a la oración, al clamor de ustedes como padres. Y porque yo observo a Naomi, ¿verdad? Y yo no le veo ninguna como secuela ni en su rostro, ¿verdad? Pues internamente no lo podemos ver, pero si ustedes nos dicen que ella fue sometida a cirugía plástica, pues vemos que hasta ahí el Señor tuvo cuidado porque podemos ver que ella está bien en todos los sentidos, ¿verdad? A pesar de los diagnósticos desfavorables en ese momento, porque era normal ese tipo de diagnósticos por el tipo de accidente que ella tuvo, ¿verdad? Del golpe y de las fracturas y la pérdida de masa encefálica. Pero podemos ver que Naomi es un milagro de Dios vivo, ¿verdad? Que ahí está ella y que a ella como mujer ha pasado las etapas escolares excelentemente bien, ¿verdad? Porque me comentas que sus calificaciones, sus notas son excelentes. No solamente son de pasar así nada más por cumplir el requisito, sino excelentes, ¿verdad? Sí, así es. Gracias.
Y a partir de ese momento, Carmelita, ¿tú crees cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Hubo un antes y un después después de este acontecimiento tan fuerte para ustedes? Sí, por supuesto que sí, hubo un antes y un después. Mayor fe, mayor comunicación con el Señor, agradecida, muy agradecida con el Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Y tú, Naomi, como niña en aquel momento, ¿tú entendías sobre lo que estaba pasando en relación a ese clamor de tus papás para que tú salieras adelante? ¿En qué momento para ti fue tan consciente que Jesús, que Dios había hecho un milagro en ti? Desde que tengo memoria, mis papás han buscado de Dios y eso marca la vida de cualquier niño realmente cuando sus padres quieren enseñar ese amor por el Señor. Eso para mí siempre estuvo presente a lo largo de mi adolescencia, en la universidad, siempre ese clamor al Señor estuvo presente en mi vida. Y gloria a Dios, Él siempre me ha guiado, esa guianza que uno siente en su corazón. Más joven yo no podía entenderlo hasta que finalmente uno es consciente y vivifica la presencia de Dios en nuestra vida. Y así ha sido toda la vida. Cuando me gradué de bachillerato, el Señor me hacía la promesa de que no me preocupara por la universidad, que Él me iba a guardar el cupo, y así se cumplió. Gloria a Dios, me respaldó toda la carrera, terminé mi carga académica, todo muy bien, ya esperando que para exponer mi tesis. Estoy muy contenta con las bendiciones que el Señor ha traído a mi vida, y ha sido felicidad y bendiciones. Gracias a Dios. ¿Y qué carrera estás estudiando, Naomi? Estoy finalizando ingeniería en informática. Ingeniería en informática. ¿Y tú tienes tu relación personal con Dios independientemente de tus papás, o ellos ya tú más los tienes como para que estén orando siempre por ti, o tú tienes una relación de amistad con Jesucristo de una manera individual? Claro que sí, el Señor en mi vida he podido ver su manifestación, sus bendiciones, los milagros que hace todos los días. Yo puedo decir que lo he conocido y que le doy gracias todos los días. Realmente es lo más bonito que una familia le puede regalar a una persona, que es ese amor por nuestro Dios. ¿Y algún detalle que quisieran ustedes en base a esta experiencia de vida sobre este accidente, algo más que quisieran agregar? Bueno, ante las dificultades que se nos presentan, las tribulaciones, debemos confiar en el Señor, clamarle y siempre confiar en Él. ¿Tú, Naomi, quisieras agregar algo más? Bueno, muchas gracias por su invitación y permitirnos contar esta historia de nuestra vida. Realmente espero que sea para edificación y que sigamos compartiendo, y bueno, muchas gracias. Carmelita, que ya como para ir cerrando este tiempo, ¿qué le aconsejarías tú a una mamá que está pasando en este momento un proceso de vida en base a un accidente o un evento que su hijo esté viviendo? Que busque a Dios, que le clame, que tenga mucha fe y que confíe siempre en Él. A pesar de la tribulación que esté pasando, que siempre confíe en Dios. Nos alegra mucho, mucho esta conversación. Nos alegra mucho el poder conocer de la vida de ustedes dos, Carmelita y Naomi, de cómo Dios hizo este milagro tan impresionante, tan poderoso, ¿verdad? Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros en este momento.
Sabemos que para muchas personas va a ser de gran bendición y aprendizaje. Gracias por haber aceptado la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.